La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, que nació en Alejandría de Egipto en el año 295, vivió hasta el año 373. Él fue obispo a los 33 años en la sede episcopal de Alejandría. Fue un fiel defensor de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de frente a la herejía que amenazaba en el momento y que por mucho tiempo amenazó a la Iglesia, que fue la del arrianismo, en el que se decía que Jesucristo no era Dios, pero que si Jesucristo no era Dios, eso reducía. ¿Qué quedaba entonces? La salvación, la redención de la humanidad. Y este hombre fue fiel a la verdad. ¿Y qué pasa? Que siendo fiel a la verdad, a Jesucristo, fue duramente perseguido. Un montón de veces perseguido. Bien, hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos presenta también lo que sucede con aquellos que quieren realmente seguir a Jesucristo, que lo toman en serio, y es que son perseguidos porque el mundo odia a los cristianos. El mundo ha odiado a Cristo y los que son de Cristo son odiados por el mundo. Y es lo que pasa con Esteban, el primer mártir cristiano. Este diácono que anuncia la palabra de Dios y que tiene una sabiduría que Dios le ha dado para anunciar la palabra. ¿Y qué pasa? Que a causa del anuncio del Evangelio, este hombre es perseguido, y no perseguido, perseguido también como Atanasio, que se inventan también calumnias. A San Esteban se le inventaron varias calumnias para llevarlo ante el juicio, ante el Sanedrín, para ser acusado y matado. ¿Y qué pasa? Jesucristo ya había anunciado que daría palabra para responder a los adversarios, que es lo que Dios realizó en Atanasio y que realizó también en Esteban. No porque ellos se prepararon ninguna defensa, no. El Espíritu Santo le dio la gracia, lo que vemos con San Esteban. ¿Y para qué la persecución? Jesucristo ya la había anunciado. ¿Para qué? Para dar testimonio de él de frente a los magistrados, a quienes persiguen a los cristianos, para dar testimonio de la luz de Cristo. Ya no tanto con las palabras, sí, con las palabras también, pero sobre todo aquí con la vida. Bien, hoy en el Evangelio Jesucristo nos llama precisamente a tomarnos la vida de Él, tomar una relación con Él, tomárnosla en serio. Porque de la relación con Él depende realmente nuestra vida, nuestra situación existencial. De si tienes tú un alimento o no que te sacie, que te dé vida o no. Si tienes tú una estructura, más bien un fundamento en el cual poner tu vida. De él depende de que tu vida o que sople el viento y se la lleve, que vengan las tempestades, los sufrimientos, porque los sufrimientos vendrán, seas o no cristiano, vendrán. Y de si tu vida está fundamentada en Jesucristo dependerá de si tú te desmoronarás o si en medio de la persecución tu vida florecerá. No florecerá en el sentido romántico de que quizá la cosa que no te vaya a pasar nada, no. Sino que en el sufrimiento habrá un sentido y de ahí saldrán frutos, como salió fruto de la vida perseguida de San Atanasio y de San Esteban. Ya veremos más adelante que de la sangre de San Esteban, del testimonio de él también, surgirá la gracia para San Pablo. San Pablo se convertirá también gracias al testimonio de San Esteban. Se dice antiguamente, los cristianos dicen esta frase de la sangre de los mártires
semilla de nuevos cristianos. La vida de los hombres, nuestra vida, la vida de los cristianos es valiosa ante los ojos de Dios. Y toda nuestra vida, no solamente Dios la quiere enriquecer para nosotros, sino que la quiere enriquecer para el bien también de los demás. Repito, como el ejemplo de San Atanasio, el ejemplo de San Esteban. San Esteban gozoso, con esperanza, entrega su vida, muere. No como a quien le arrebatan la vida y muere desesperado, no. Muere con una vida realizada. Bien, escuchemos este evangelio que hoy la Iglesia nos regala. El evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo de una vez desenmascara la mentira, y es lo que quiere hacer con nosotros también, desengañarnos. En un momento, Cristo, cuando es seguido por una multitud, se gira y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Quien no ame, quien ame a su padre, a su madre, a su familia más que a mí, no es digno de mí. Quien se ame a sí mismo, a su propia vida, a sus proyectos, no es digno de mí. Jesucristo le dice esto a la gente cuando están detrás de Él, cuando van en multitud, para que sepan a qué se están enfrentando en relación a su persona. Y aquí hace algo semejante también, porque ellos han comido los panes de la multiplicación, se han saciado. En el fondo, Cristo está diciendo: no busquen los beneficios, placenteros que te puede dar quizá el ir a la iglesia o el rezar, el ambiente de iglesia, porque puede ser que uno tenga la intención muy religiosa, que no es cristiana, pero sí religiosa, de ir, por ejemplo, a la iglesia, porque hay gente que quizá te hace buena compañía, que te saca quizá de tu soledad, o te sientes bien contigo mismo, te levantas la moral, o porque rezas y te da algo de paz. No. Jesucristo no está buscando eso. Quizá tú vas a la misa y le has pedido algo al Señor, quizá en tus oraciones o pidiéndole a la Virgen su intercesión. Has visto que quizá te ha dado salud o te ha conseguido un trabajo y quizá estás buscando al Señor, estás viviendo una vida de iglesia porque tú en el fondo quieres, que es la tentación que podemos tener todo, que tenemos todo, de que el Señor te conceda lo que tú buscas, más que buscar al Señor, que el Señor te conceda cosas
te conceda ciertos bienes, ciertos placeres, cierta estabilidad. Y Jesucristo, no. La verdadera estabilidad, el bien supremo, es la relación con Él, es la fe en Él. Porque puedes buscar al Señor para que te dé, por ejemplo, un novio, un esposo. Pero ese esposo a ti no te hará feliz. Porque tu vida no depende de otro ser humano, porque también tiene sus problemas. Tu vida no depende de un trabajo. Hoy lo tienes, mañana no. El dinero lo tienes ahora y después no. Se consume. Y tu felicidad, tu estabilidad no depende de ello. No depende de la salud, porque ahora tienes salud, no tienes este problema, te sanas, pero mañana vendrá otro. Al final, la muerte tronca, la muerte, la enfermedad, quizá también la misma pobreza, tronca todas aquellas cosas en las que nosotros queremos poner nuestras seguridades en esta vida. Resulta que en esta vida no hay nada seguro. Hay dos cosas que son seguras para el cristiano. Para el resto del mundo es solamente una sola cosa segura, y esa es la muerte, de que tú y yo moriremos. Para el cristiano, la otra cosa segura es el amor de Dios, este amor que no perece. Y entonces Cristo quiere esto, que nosotros podamos fundar nuestra vida en la fe en Él. Dice Cristo en otro evangelio que el que escucha su palabra y no la pone en práctica, el que no se fundamenta en Él, es como una casa que se construye sobre arena, que vendrán las tempestades, vendrán los problemas de esta vida, estos escrutinios de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, y tu vida se hará añicos. Pero si tu vida está fundada sobre la palabra de Dios, sobre la voluntad de Él, sobre el amor de Él, sobre la fe en Él, pues entonces tu vida será como la casa que está construida sobre la roca, que vendrá la enfermedad, vendrá la pobreza, si queremos, las precariedades, vendrá la enfermedad, la vejez, y vendrá la muerte, y tu vida no se destruirá, sino que permanecerá estable, porque sus fundamentos son estables. Y es este amor de Dios que no pasa, es esta fidelidad de Jesucristo. Entonces, de frente a esta realidad, Cristo lo está diciendo a nosotros: búscame a mí, busca tener una relación íntima conmigo, apóyate en mí, nútrete del alimento que yo te doy, que soy yo mismo, que es mi palabra, que es mi cuerpo y mi sangre. Nútrete de esto. Y de frente a esta palabra de Jesucristo, los hebreos, los judíos que todavía siguen pensando en que las cosas son de acuerdo a sus fuerzas, le preguntan qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios. Y Jesucristo contrapone esto, las obras de los judíos, a la fe en Él. Porque quizá tú y yo podamos pensar que nuestra vida tenemos que construirla con nuestros puños, con nuestras fuerzas. Y es totalmente falso. Tú y yo no podemos construir nada estable aquí. La obra de Dios, lo que realiza el hombre, es el amor, la santidad, que está expresada en los 10 mandamientos. Tú y yo, en el fondo, somos incapaces de cumplir a plenitud estos 10 mandamientos. Lo que es el corazón, lo que se desprende de estos 10 mandamientos, el sentido espiritual profundo de cada uno de ellos, tú y yo somos incapaces de cumplirlos. Tú y yo somos, para decirlo de otra manera, en tus fuerzas, tú y yo somos incapaces de ser santos, porque el único hombre realizado, feliz, es el hombre santo, el hombre que ama de verdad. Entonces Jesucristo, de frente a esto que piensan que con sus fuerzas pueden realizarse, dice: no. La obra de Dios la obra de Dios es que crean en Jesucristo, que crean en su enviado, que crean en Él.
De manera que Jesucristo nos está diciendo, tú quieres ser feliz, tú quieres ser santo, tú quieres realizarte, fundar tu vida sobre la roca, obra de manera que me acojas tú a mí. Que tu obra sea esto, acogerme a mí. Esto es lo único que nos pide Jesucristo, no que tú te ejercites, que hagas fuerza, puños, no, que te hagas Superman, no quieres tu esfuerzo así. Tu esfuerzo y el mío valen nada, son polvo que se lo lleva el viento. Cristo nos quiere dar todo gratuitamente. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que tú y yo lo acojamos y que Él realice esta obra en nosotros, la de ser santo, la de poder amar realmente, la de vivir según estos 10 caminos que son los mandamientos, de comer este pan, su cuerpo, su sangre, que son obediencia al Padre, que son misericordia hacia los hermanos. Esta vida eterna que Él tiene en sí mismo, que tú y yo no tenemos, nos la quiere dar gratuitamente. Esta forma de donarse. Por eso preguntémonos, ¿qué estamos haciendo tú y yo para acoger a Jesucristo? ¿Deseamos realmente el encuentro con Él? Hay varias vías que la Iglesia nos ha dado, pilares que son complementarios entre sí, que nos ayudan a esto, a poner nuestra vida sobre Jesucristo, a acogerlo continuamente. Y estos pilares lo tenía la Iglesia antigua, los primeros cristianos, que era la constancia en la celebración de la palabra de Dios, en nutrirse de la palabra de Dios, de las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de la Iglesia. Eran constantes en el partir el pan, en nutrirse de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesucristo, donados gratuitamente a ti y a mí. Eran constantes en la comunión entre ellos, en la vida comunitaria, en el amor entre ellos, en la compartir entre ellos. Y eran constantes en la oración comunitaria, y por qué no en la oración también personal. Estos son formas, vías que son complementarias, que no se excluyen entre sí, sino que nomás que se incluyen una a la otra, por las cuales estas vías podemos acoger a Jesucristo, nutrir nuestra fe en Él. Hermanos, que el Señor nos conceda realmente esto, de desear esto, el encuentro con Él, la relación con Él, nutrirnos de Él, que es el único pan que sacia realmente el hambre que nosotros tenemos de vida. Su sangre, que es la única bebida que realmente sacia nuestra sed profunda. Porque las cosas en las que queremos poner nuestra vida, que son el dinero, el afecto de los hermanos, los afectos en general, los amigos y demás, nada de eso nos plenifica. Son cosas buenas todas, pero nada de eso nos plenifica. Lo único que nos puede plenificar y darle sentido a todo eso es Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.